Gracias, Señor, porque podemos reunirnos nuevamente a hablar de tu palabra, a seguir aprendiendo de ti y a aprender de nuevo, debido a las cosas técnicas que nos pasaron, poder de nuevo repetir y entender lo que es el galardón, aquel precioso premio con el que va a volver tu Hijo Jesús a recompensarnos a nosotros conforme lo que hayamos hecho. Papá, que este tiempo sea de mucho alimento, sea de mucho beneficio y que esto, más que entrarnos en la mente, nos entre en el corazón y se haga vida en nosotros y que la sangre llena de ti nos bombee el espíritu, nos bombee el alma y nos llene de luz para iluminar al resto. Gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ya pues, eh, déjenme compartir la pantalla. Y ahí estamos. Mm, ¿Se ve ahí, cierto? Sí, bien, ¿se ve? Lo que pasa es que no tengo la otra pantalla donde tengo la grabación en vivo, así que por eso les Sí pregunto. se ve. Perfecto. Bien, la clase anterior de hace 2 semanas vimos que la predicación es un mandato para el evangelismo. También entendimos de que debemos extender la luz ya que el mundo nos necesita. Gime, desesperado porque nosotros nos manifestemos. También entendimos de que la predicación tiene que ser cristocéntrica y expositiva, de forma perentoria. La predicación debe ser cristocéntrica y expositiva. Si no exalta, si no enseña, si no magnifica, si Jesús no es el centro de esa predicación, no es tal. Y si no es expositiva, si no abre la escritura, si no me lleva a un, no sé si llamarle paseo, pero si me lleva a un constante avance y que todo lo que se está diciendo tiene algún asidero bíblico en un versículo que yo puedo anotar y que yo puedo entender y ver en el momento, no me sirve. ¿Ya? La predicación tiene que abrir la escritura. La predicación tiene que hacer de que mi entendimiento de la escritura sea superior, más allá de versículos sueltos de memoria. No, la predicación tiene que abrirme el espectro total de la escritura para mi comprensión, para comprensión de la congregación y para edificación de la congregación o de quien la escucha. ¿Ya? Y lo otro, debemos escudriñar lo recibido y debemos procurar el alimento real. No nos basta simplemente porque sonó bonito y lo recibí. No, escudriñarlo, revisarlo, darle vuelta, compararlo con lo que dice la escritura, contrastarlo con lo que dice la escritura. Y el alimento real no es simplemente la predicación devocional y bonita, esa funciona, esa sirve, pero no es profunda, no te da el alimento real que tú necesitas. Nosotros para seguir creciendo necesitamos alimento que nos fortalezca. Si la predicación no nos lo da, tenemos que buscar otra vía. ¿Ya? Eso aprendimos la lección 7. Ahora partamos con el galardón. Ahí, espera un poquito. Ahí sí, que se me movió un poco el notebook. Ya, introducción. La vida cristiana tiene un galardón. ¿Ya? Todo lo que nosotros hacemos mientras estamos en el Evangelio, sí o sí tiene una repercusión en el plano espiritual, en lo que nosotros hacemos en el cielo, en este gran libro de la vida. La vida cristiana tiene un galardón, es parte de la promesa, como lo vimos en clases anteriores, cuando hablamos de los beneficios o las bendiciones del Evangelio, y que lamentablemente no se predican, sino que se predica lo que se tiene que predicar, pero también está esta parte de las bendiciones que uno recibe, el cuidado de Dios, el Espíritu Santo guiándonos y como garantía de lo que nos viene más adelante, y también tiene este galardón que es vivir una eternidad con Dios. Esto es más allá que las bendiciones que ya hemos visto, sino que es algo que está ahí desde la eternidad para nosotros. Y es un premio único solamente para quienes perseveran sin desmayar.
Entendamos que esto no es que no te vayas a caer en el proceso. Todo el mundo tiene caídas. El único que no se cayó fue Jesucristo. Todos nosotros fallamos porque somos seres humanos y somos sujetos de pecados, que fue un término que leí en un comentario bíblico que me gustó mucho. Nosotros somos sujetos de pecado porque el pecado en nosotros está enraizado desde nuestro ADN. Por consiguiente, como nuestro ADN es pecaminoso, nuestra tendencia natural es hacia el pecado. La naturaleza humana es pecar, la naturaleza divina es la santidad. Entonces, en nosotros, que es un campo de batalla brutal, está esto de vivir más santamente y vivir menos humanamente. Entonces, esa dicotomía en algún momento te va a jugar una jugarreta y te va a botar. Pero el que se para, se limpia las rodillas, pide perdón y sigue adelante, eso es perseverar. Y sin desmayar significa de que vamos, 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 que cueste, aunque te den con todo, tú sigues adelante y sigues trabajando y sigues el camino. Entonces, este premio único es solamente para los que no se desmayan y siguen caminando. Bien, y aquí hay un versículo del que me quiero tomar, con el que vamos a, que uno de los mejores versículos del galardón, a mi parecer, porque aquí lo muestra en todo su esplendor y donde está totalmente la plenitud de esto. Apocalipsis 22:12 de la Reina Valera revisada, o Reina Valera 1977 para algunos, dice, mira que yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno sea su obra. ¿Ya? La clase de hoy vamos a tener 3 puntos. Uno, que es trabajando por el galardón. El segundo punto habla del juicio de las obras. Y el tercero ya es el galardón propiamente tal, que es lo que vamos a disfrutar. Bien, partamos con el primer punto que es trabajando por el galardón. Galardón es una palabra griega que significa mistos. Está obviamente castellanizada para que podamos comprender bien cómo se escribe, cómo sonaría. La TH en griego tiene como un, a ver, ¿cómo se lo explico fonéticamente? Es como un, es como, así suena, es como bien raro. Mistos, entonces viene, así suena chistoso, ¿cierto? Mistos tiene que ver con galardón, pero las dos acepciones que tiene la palabra y el contexto bíblico tienen que ver con el pago por servicio. En el sentido de que en mi pago no tiene que ver con sueldo, sino que tiene que ver con una retribución por un servicio dado. Habla también de una recompensa en el futuro. Ya es algo que se me prometió que se me iba a dar si yo hacía algo ahora. Por ejemplo, cuando uno, no sé, trabaja y le dicen, obviamente bajo contrato, por trabajo pagado yo te lo pago. Listo. O también funciona con esa mala figura de pagar a 30, 60, 90, es como algo así. Tú me das el servicio ahora y yo te pago a 60 días, que es muy malo para las pymes, las destruye, pero es como la figura, digámoslo así, como para explicárselo mejor, para que se hagan más o menos la idea. También entendemos de que el galardón es una consecuencia de la vida cristiana, como hablaba Jesús en el Sermón del Monte, en Mateo 5:12, también con la Reina Valera revisada, dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que os precedieron. La consecuencia tiene que ver con una vida cristiana en propiedad. ¿A qué me refiero yo con una vida cristiana en propiedad? A vivirla completamente, no a que mi vida cristiana sea de un rato, sino que sea una vida cristiana que esté ahí siempre, que yo viva constantemente esta vida cristiana. Y el contexto en el que Jesús lo dice viene de aquellos que sufren por el Evangelio. Eh, y habla de los profetas que os precedieron, porque muchos profetas en la antigüedad, si es que nosotros nos vamos a dar una vuelta un poco para atrás, nos vamos a dar cuenta de que todos los profetas que realmente fueron utilizados por el Señor sufrieron mucho. Daniel, imagínense cómo sufrió en manos de Nabucodonosor. Lo tiraron en un pozo con leones. eh, no sé, Ezequiel que ha sacado de su tierra, Elías que tiene que esconderse en una cueva,
por culpa de Jezabel, y así una lista más. Ningún profeta fue bien recibido porque su palabra, como era de Dios, era para confrontarte. Y en base a ese contexto habla de una vida cristiana que está dispuesta, como lo vimos en clases anteriores, está dispuesta a sufrir las consecuencias, que está dispuesta a vivirla de forma consecuente, pero también a aceptar la consecuencia de esa vida. ¿Por qué? Porque a veces uno se pregunta, y esto también se lo preguntaban mucho los romanos, de por qué estos cristianos son capaces de morir por defender a este tal Jesús. Porque ellos entendieron mejor que nosotros mismos la clase de galardón que tenían asegurado. Ellos sabían que sea que vivieran o sea que murieran, ellos eran del Señor. Como eran del Señor, el galardón para ellos estaba totalmente asegurado. Ellos sabían a dónde iban a llegar, ellos sabían lo que iban a recibir. Entonces, esa dimensión de entender completamente la vida que ellos vivían y la consecuencia de su vida, los hacía vivir esa de vida, los hacía vivir gozosamente y alegremente. Ellos entendían que esto era maravilloso para ellos. Viene llegando la Eve. Ahí sí. Ya. Sigamos. Sufriendo el Evangelio. Esto es lo que les contaba anteriormente. Teniendo mayores riquezas, por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Eso es Hebreos 11:26 de la Reina Valera revisada, hablando de Moisés. Moisés prefirió el vituperio sabiendo que tenía un mayor tesoro que era el galardón. Si bien no pudo ver la tierra prometida, pero convengamos que Moisés sí sirvió al Señor, se fue su profeta, sí lo vio, sí estuvo con él y vio cosas espectaculares. Entonces, él sabía a lo que iba y él sabía también lo que iba a recibir. Él sabía, y eso es lo que lamentablemente en la iglesia actual no está pasando. Hay gente que no está dispuesta, excepto los misioneros, a pagar el precio del evangelio. El evangelio, como se lo expliqué en clases anteriores, tiene un costo elevado porque es un costo que va en contra de lo que tú como humano quieres vivir. Uno como humano quiere vivir una vida tranquila, quiere vivir en una casa bien, que con buenas lucas, con esto, otro. Pero el Evangelio te dice que tú tienes que vivir exactamente lo contrario. Te dice que no hay que hacer tesoros en el cielo. Te dice de que tú no tienes que ir con la corriente del mundo, que tú no te tienes que acostumbrar a este siglo, de que y un montón de cosas que sí, que en apariencia se ven totalmente nocivas para la vida, tú te das cuenta que no, porque vives más tranquilo, porque vives alegre y aprendes a no depender de este mundo, sino que aprendes a depender de él. Eh, y te das cuenta de que todo es menor que Cristo. No hay nada que supere la experiencia de vivir con Él, de vivir para Él y de vivir por Él. Hay una canción que yo canto que no me conocía, la canción se llama Solo Él, y en una parte dice, por Él yo estoy viviendo cada día, por Él yo siento el llanto y la risa. Entonces, cuando uno entiende que también las penurias que pasó Pablo, Pablo dice, en la cruz con Cristo estoy y ya no vivo yo, Cristo vive ahora en mí. Lo que pasa es que la iglesia de ahora no está dispuesta a pagar el precio. Estamos acostumbrados a un evangelio fácil y esto pasa sobre todo con nosotros los que somos ya, digámoslo así, de familia cristiana. O sea, yo siempre les he dicho, yo soy la tercera generación de Canuto de mi familia y mi hija la chica es la cuarta, calculen. Mi abuela conoce al Señor del 57, se lleva a sus hijos, el único que queda en el evangelio es mi papá. Y después, bueno, mi papá conoce a mi mamá en la iglesia, se casa, mi papá fue maestro de escuela dominical, líder de la escuela dominical, fue líder de jóvenes, predicaba, él incluso no lo quiso aceptar, pero mi papá le ofrecieron ser 3 veces pastor y no quiso serlo.
Y después, yo obviamente, mi papá dejó que yo siguiera mi propio proceso, llega, me regala esta Biblia a los 16 y aquí me tienen hablándole a ese pescado a usted. Pero nos pasa mucho a nosotros los que somos hijos de cristianos que no sufrimos el Evangelio porque se nos hace algo natural. Para mí era natural, hasta el día de hoy sigue siendo natural, manifestaciones del Espíritu porque las viví, para mí fueron parte del día a día. Yo veía como cuando para mí es natural muchas cosas que ustedes al principio, si han venido al Señor ya siendo grandes, les chocaron al principio y después lo entendieron. Para mí son naturales desde que tengo uso de razón. La relación con la Biblia siempre fue así porque yo vi Biblia siempre en mi casa. Yo siempre veía a mi papá con su cuadernito y con su Biblia, perdón, y escribiendo, estudiando. A mí no era algo raro. Entonces, cuando nosotros vivimos y venimos de esto, el evangelio se nos hace mm, como que ya lo encontramos tan normal que no nos dan ganas de sufrirlo porque técnicamente lo sufrimos, pero no lo sufrimos porque no cargamos nuestra propia cruz, no cargamos con nuestra propia humanidad que tiene que ser clavada. Mi papá no tenía que clavar mi humanidad, él tenía que clavar la suya, yo tengo que clavar la mía, yo tengo que sufrirlo. Yo soy el que tiene que dejar cosas. Yo soy el que tiene que dejar de ser como soy para vivir como Él quiere que yo viva y ser como Él quiere que yo sea. Nada va a ser superior a Cristo, nada de lo que yo logre ganar, lo que yo logre entender, lo que yo logre adquirir en la tierra va a ser superior a la magnificencia de la vida en Cristo. Y eso es lo que le cuesta entender al mundo, porque la iglesia no ha sido capaz de reflejárselo al mundo. Bien, y eso nos pone en el segundo punto. ¿Por qué? Porque la iglesia le cuesta permanecer en la doctrina correcta. ¿Y esto por qué? Porque hay muchas iglesias que han cambiando sus doctrinas conforme pasa el tiempo. Segunda de Juan 1.8 dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis plena recompensa. Y aquí vamos a hablar un tema que, bueno, después se lo explico con más detalle para otra vez, pero estamos hablando de que nosotros a veces descuidamos sin querer y la exponemos a nuestra salvación a que se pierda. Eh, Jesús lo enseñó con la parábola del tesoro, de este hombre que parte, que se encuentra un tesoro en un terreno y deja todo y vende todo lo que tiene para poder comprar ese terreno. Nuestra salvación, el Evangelio, es eso, es dejar todo lo que tenemos por algo mucho mayor. ¿Y por qué permanecer en la doctrina? Porque cuando nosotros venimos al Señor y abrazamos el camino, abrazamos nuestra cruz y seguimos hacia adelante en pos de Cristo, esperando recibir este galardón que se nos promete desde el principio, a veces descuidamos lo que hacemos, escuchando otras cosas, moviéndonos de doctrina para acá, para allá, a donde nos lleve el viento o donde nos lleve el libro o donde nos lleve el blog o donde esta persona que habla por redes sociales puede o no afectarnos. Eh, y también habla de perseverancia, chiquillos. Habla de perseverancia, habla de mantenerse en lo que siempre debimos mantenernos. Habla de esto, de que tenemos que estar siempre en el camino. El camino es así. Uno se puede mover un poco, como les dije al principio, nos podemos tropezar, pero siempre seguimos en el mismo camino. Siempre seguimos en la misma vía. No nos mueven, no nos mueven las circunstancias. Permanecemos en el amor de Cristo. ¿Por qué? Porque el amor de Cristo es el que nos va a llevar a tener una relación con Dios. Al tener esta relación con Dios, la cadena del pecado que me ataba al mundo ya no existe. Al no existir, yo soy santo y apartado y justificado. Al ser justificado, yo me mantengo, persevero y trato de llegar cada día a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Y como llego y sigo caminando ahí, no me voy a gastar la vida en eso, pero por lo menos lo habré intentado, por lo menos lo habré hecho tranquilo, 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 porque voy a seguir hacia adelante.
Eso es cuidar la salvación. Es, es tratar de no llenarse, porque a veces gente que escucha otras doctrinas que son del diablo y cree que son las correctas se termina perdiendo y persevera en doctrinas que no corresponden, en caminos que no corresponden, porque al hombre muchos caminos le parecen de bien, es bíblico, pero tenemos que permanecer en la doctrina si nosotros queremos recibir el galardón. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Chicas, chicos, queridas, queridos, amados, amadas. No, profe. Sigamos entonces, segunda parte, el juicio de las obras. La definición de juicio en este contexto es ergon. Ergon habla de obras juzgadas, habla de lo que... eh, les voy a contar un poco de historia. Cuando los virreyes del Imperio Español o los gobernadores de alguna provincia perteneciente a un virreinato, que eran 4 en América, está el Virreinato de La Plata, el Virreinato de Nueva Granada, el Virreinato de Nuevo México, perdón, de Nueva España, que está en lo que ahora es México, y el Virreinato del Perú. Existía un virrey. Ese virrey era mandatado por el rey. Virrey es una contracción de vicerrey. Tenía casi las mismas atribuciones del rey, menos el carácter divino que le dio el Papa a los reyes católicos cuando después de que descubrió en América en 1598. Bueno, lo descubrió Colón, pero yo sé que se llevaron el crédito. El Papa Alejandro VI los nombra reyes católicos y les da un carácter divino a todos los que heredaran la corona de España hasta el día de hoy. Eh, entonces, era la única calidad que no tenía el virrey. Pero, ¿qué es lo que pasaba cuando el virrey dejaba su cargo porque o estaba muy viejito o lo iban a ascender? Porque dentro de esos 4 virreinatos, estoy hablando de los virreinatos en América, España tuvo más virreinatos, tuvo virreinato en África, tuvo virreinato en Nápoles, tuvo virreinato en Filipinas, pero en América se daba el juicio de residencia. El juicio de residencia era que, por ejemplo, si a mí, que yo era virrey del Río de la Plata, que era un virreinato chico, me mandaban al virreinato más espectacular, que era el mejor, que era el del Perú, me hacían un juicio. Yo durante 4 meses dejaba el cargo y me tenía que encerrar y todos mis documentos, todas las cosas que yo firmé, todas las cosas que yo hice, todas las cosas que dije, eran, digámoslo así, enjuiciadas por un grupo de doctores de ley. ¿Y qué es lo que hacían ellos? ¿Saben qué? Esto lo hizo bien, esto lo hizo mal. Miren, recibió tanta plata este año, pero al otro año, a fines de ese año tenía más plata de tal cosa que hizo esto, sofocó esto, y se armaba un juicio de residencia. ¿Qué fue lo que hacía con eso? Le informaban al rey, ¿sabe qué? Este caballero que usted quiere nombrar virrey del Perú o que quiere ascender de gobernador a virrey, lo hizo perfecto, hágalo, listo, pum. El rey le ponía la firmita, le ponía el anillo y se convertía en virrey esta persona. A eso se refiere el ejemplo de obras juzgadas. Son todas nuestras listas de cosas que hicimos y por las cuales nosotros llevamos juicio. Todo lo que yo digo, todo lo que yo hago, todo lo que yo pienso, todo lo que yo respiro, todo lo que yo como, está escrito en los libros en el cielo y dice hasta la hora y el segundo preciso. La exactitud de esos libros son brutales. Entonces, en base a eso, yo voy a ser juzgado. A eso se refiere ergon, a eso se refiere el juicio de las obras. Esa es la etimología de la palabra griega. Y aquí viene el juicio en sí. Miren la imagen que el mismo Jesús da en Mateo 25, del 31 al 34 NBI. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él y él separará a unos de otros como separa el pastor las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los que estén a su derecha: vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Ahí hay un pequeño
enlace hacia Jesús como creador del mundo, pero ese es para otro tema. Entonces, y la imagen lo dice claramente, ahí están como separados. Por eso busqué esta imagen, poquito pixeleada, pero creo que es la más decidora y ejemplificadora de lo que estamos hablando. Y el juicio va a ser eso, así de sencillo. Los libros se van a abrir y Jesús va a empezar FX, para acá, para acá, acá, listo. Terminamos. Todos los que estén a mi derecha, pasen. El galardón es con ustedes. Oh, reciban esta herencia que fue preparada para ustedes desde la creación del mundo. O sea, imagínense, ¿desde cuándo que existe esta recompensa para nosotros? No es algo nuevo, es algo que siempre ha estado ahí. Imagínense los años que tiene esto. ¿Y los demás? ¿Qué los demás? Ya, me distraje con el chat. Eh, Imagínense. Consulta, Fernando. Consulta Excel, Sí, sí. no sé, los que no participan a la corona se van directamente al infierno. ¿Hay algún lugar específico para ello? Bueno, Apocalipsis súper claro. Los benditos de mi Padre conmigo, el resto se va al lago de fuego, que es la segunda muerte. Ese lago de fuego, también hay que ser realista, también va a una iglesia tibia, ¿cierto? Bueno, conforme a lo que habla a la Odisea el ángel que está hablando con la revelación que está recibiendo Juan en Apocalipsis, se supone que la iglesia que también debiera ir. Ahora, definir iglesia tibia es para otro tema. Y como que ahí nos desviaría un poquito de lo que estamos viendo, pero sí. Porque es que estamos hablando de que en el reino, y ese es un buen ejemplo para que puedan entenderlo mejor, el reino, el reino de los cielos es súper extremista, o es blanco o es negro. Juicio eterno, vida eterna. Castigo eterno, vida eterna. No hay términos medios. O sigues a Jesús con todo, o no lo sigues con todo. A eso se refiere puntualmente. ¿Ya? Sigamos. Y, hola Kevin, recién te vi. Eh, Cuando hablamos de juicio, hablamos también de un destino glorioso. Zapka, levantaste la mano. Tengo una duda con respecto a que yo tenía entendido que, por ejemplo, cuando vayamos al cielo, Ujú. no todos vamos a estar como en la misma posición, Ya, pero es que sino que, sí, pero ese es otro, claro, te entiendo, pero no porque, tiene que ver eso, por ejemplo, con lo que mencionabas tú de las coronas, a ver, porque yo tengo entendido que va a haber otro tanto de los que estén en el cielo que van a estar trabajando. no, no, estamos hablando puntualmente del galardón que nos recibe por obedecer el Evangelio de Cristo. El galardón es que yo voy a estar en el cielo reinando y por la eternidad. Obviamente existe el juicio del trono blanco, que el juicio final y todo eso. Pero aquí estamos hablando puntualmente de cómo Cristo va a salvar a los que le siguieron. Él Ok. dice, estamos claros de que existe el juicio de los que son santos y de los que no son santos, y también estamos hablando del otro juicio, el juicio, por ejemplo, si yo vivo una vida perseverante, justa, y hago mi trabajo bien para el Señor, listo, yo me salvo en este juicio. De ahí, ¿cómo fui yo? Si yo realmente hice que mi talento sirviera al Señor, si hice esto, si hice aquello, que allá, ese es otro tema y eso asegura otras cosas. ¿Ya? Y eso es para otro tema. Exe, Dígame, ¿quién es? La Eve. sí.
Esto, no sé si entendí bien, pero esto Ujú. sería como el primer filtro, por decirlo de alguna forma, porque después viene lo otro que dices tú, ¿no? No sé si llamarlo, si tú lo entiendes como filtro, sí. Yo no lo llamaría así. Yo lo llamaría así de frontón el juicio. Lo que pasa, O sea, ese, claro, por eso dice lo de oveja y cabrito. exacto, Es como, ya. exacto. Yo soy oveja, sí. Bueno, todos debiéramos ser ovejas y no cabritos, Ujú. pero Oveja. No sé claro, yo, ¿ah? El Esteban es medio cabrito. ya. Esa fue la típica talla del que se sentía atrás en la sala. O burritos. Sigamos, chiquillos. Oye, Exi, pero explica el tiro en qué se diferencia una oveja con un cabrito para que el Kevin se dé cuenta que es cabrito. No, no me desvirtúes la clase, pues, chiquillos, por favor. Era una broma, era una broma. Sí, sí sé que son bromas. Buenas obras nacidas del Evangelio. Ahí es donde entra a activarse este filtro que hablabas tú, Eve. Tito 3:14. Que aprendan los nuestros a empeñarse en hacer buenas obras, a fin de que atiendan a lo que es realmente necesario y no lleven una vida inútil. ¿A qué nos referimos con vida útil? Por ejemplo, una vida útil para Cristo es una vida en la cual tú pusiste, aunque todos tus dones a servicio de la obra. Eh, no me refiero necesariamente a que, a ver, aquí les quiero sacar un poco la venda de algunas cosas. Todos creen que uno puede servir al Señor o siendo pastor, o siendo maestro, o arriba de un púlpito. Falsos, señores. Falsos. Uno puede servir al Señor diseñando, uno puede servir al Señor en las finanzas, uno puede servir al Señor eh, contando números. Si uno con su trabajo glorifica al Señor, si con la habilidad que Él te dio tú lo glorificas y tú eres luz en el lugar donde estás haciendo la obra del Señor. Entonces, si a ti te ven distinto, porque hablas distinto, porque eres el primero que llega cuando haces tu trabajo, eres el que lo hace mejor que nadie y se empeña por mejorar de forma honesta, sin hacer ruchar piso, sin andar de sapo, no, sino que con trabajo, como debe ser. Ahí tú estás dejando un buen testimonio. Están diciendo, miren, este va a la iglesia y trabaja bien, hace bien su trabajo, llega a la hora, es ordenado, es aquí, es allá. Esas son las buenas obras que nacen de alguien que ha sido transformado por el Evangelio. Esas son las buenas obras que nosotros debiéramos reflejar. El empeño por hacerlo bien, el empeño por hacerlo de forma buena. No estoy diciendo con esto que necesariamente que tienes que matarte trabajando hasta las 3 de la mañana por gusto. No, en tu horario de trabajo, si tú eres diligente y si tú te concentras, te va a bastar. Salvo que sea un trabajo negrero. Pero si uno, en las horas que se le pide que trabaje, o como me pasa a mí, gracias a Dios, que de verdad que eso lo agradezco al Señor, que me dicen, exe, para tal cosa, para tal día necesitamos tal cosa, y yo puedo distribuir mi tiempo. Y puedo distribuir mi tiempo entre mi hija, entre preparar cosas para el Señor y mi trabajo. Y logro hacerlo porque le pongo ganas, no porque necesariamente me guste. Yo lo entendí con un trabajo que no me gustaba. Yo fui soporte por teléfono con el audífono y el cintillo. Años, no meses, años. No me gustaba. Me agarraban a garabatos todo el día. Porque me llamaban personas que no tenían internet y a veces era que no habían que tenían desenchufado el router y me trataban de todo, en serio. Pero me imagino el Esteban, pues. Sí, pues si Esteban, si tú trabajas en normalización de deuda, me imagino. Y, pero yo un día, y el único lugar
donde yo podía ir a orar tranquilo era el baño. Aprovechaba mi tiempo de ir al baño, porque tenía un botoncito ahí en la consola que decía baño, lo pinchaba y me iba, eh, y me iba a orar. Y ahí fue donde entendí que yo tenía que hacerlo bien, no por mí, tenía que hacerlo bien por él, para que ellos me creyeran de que yo era cristiano, tenía que trabajar bien y hacerlo bien, no por mí. Obviamente eso repercutió en mi nivel de trabajo, me empezó a ir bien, no hay muchos ascensos en los call centers, pero sí me dieron mejores turnos, después me consideraron para cambiarme al otro nivel de soporte, que no recibía tantas llamadas desde clientes, sino que las llamadas me las pasaba a otro compañero. Empezaron a darme otros turnos que se pagaban aparte. Igual trabajaba un poquito más, pero me empezó a ir bien. Y eso lo empecé a aplicar a toda mi vida. Y eso me ha ido bien por eso, por hacer las cosas pensando para Él. Y que estas cosas que yo hago reflejen lo que Cristo hizo en mí. Cristo hizo algo bueno en mí. ¿Cómo yo voy a sacar algo malo de mí? Si el Señor me dio algo, si el Señor me dio un don para ganarme la vida, ¿por qué yo tengo que arbitrariamente hacerlo mal? Ustedes dicen, el ex diseño y todo el cuento. ¿Saben cuándo me llegó este don de diseñar? No es algo que yo tuve siempre. Yo fui soporte muchos años y tuve que ir a un retiro después que devolví, después de mis 3 años en que estuve alejado del Señor. Aún sabiendo todo lo que sabía, me alejé del Señor. 3 años. Y después que yo vuelvo al Señor, el Señor me manda un retiro a Cartagena y mi vida cambia. Son esos hitos donde tu vida cambia. Mi vida cambió cuando agarré la Biblia por primera vez. Después mi vida cambió cuando ese fue el primer hito. Después el segundo hito donde mi vida dio un giro así como espectacular, que fue cuando pude lograr estudiar, cuando tuve mi cartoncito de teología. Y el otro hito donde mi vida tomó otro sentido fue ahí. Hay un antes y un después de ese día. Así de brutal. Y yo llegué con este don de diseñar desde ahí. Es un don que nació del Señor. Yo aprendí de ahí en adelante cosas que solamente, obviamente la capacidad el don de poder leer y de poder estudiar que el Señor me regaló, lo puse sobre este nuevo don y funcionó. Y me ha ido bien. ¿Por qué? Porque yo me dejé hacer primero por el Señor y después porque quise hacerlo todo bien para reflejar lo bueno que había en mí. Y eso generó también buenas acciones. No me quedé solamente haciendo bien las cosas, ayudé al que no hacía bien las cosas. ¿Cómo lo hago para que haga mejor? Así, viejito. O yo te ayudo con esto, o yo te paso esto. Compartir lo que el Señor te da para hacer bien tu pega, para hacer bien tu ministerio. Esas son las buenas obras que nacen de alguien que el Evangelio lo transformó en serio. Y ahí viene el juicio por las obras malas. Judas 14:15 dice, también Enoc, hablando de Enoc, séptimo patriarca a partir de Adán, profetizó acerca de ellos, hablando de la gente mala. Miren, el Señor viene con millares y millares de sus ángeles para someter a juicio a todos y para reprender a todos los pecadores impíos por todas las malas obras que han cometido y por todas las injurias que han proferido contra él. Judas 14:15. No le pongo el libro a Judas porque Judas no tiene un solo capítulo. El libro de Enoch es un libro que todavía no me explico por qué no está en la Biblia. Es bastante
es bastante duro, es bastante decidor. A mí se me ocurrió leerlo de noche cuando era soporte en un turno de noche, el susto se lo encargo. Es peor que Apocalipsis. Y tiene imágenes que se parecen a Apocalipsis. Hay muchas cosas que Juan ve que se repiten en Enoc. Y aquí habla del juicio del juicio futuro también. Si bien habla puntualmente de un juicio determinado a los ángeles caídos, también es tomado como referencia por Judas para hablar del juicio que viene. Y aquí habla de un juicio que está pensado para los malos. Si nosotros hemos hecho buenas obras, si nosotros hemos seguido en el camino y hemos perseverado, este juicio no nos llega. Malas obras no necesariamente va a ser el que roba. Hay gente que se ve honesta, pero que su único delito es un vicio que lo destruye, que lo desarma. Que si bien nunca engaña a la esposa, pero consume pornografía y la engaña mentalmente, por nombrar un ejemplo. Entonces, esas son las cosas que nos apartan. Y esa es la mente que nosotros debemos cambiar. Porque de nuestra mente nacen las malas obras. Pero también de nuestra mente, si está transformada por Cristo, van a salir las buenas obras. Consulta, Fernando. Consulta, profe. Las malas obras también puede referirse a las obras de la carne. Si en esta vida, en este escenario de la tierra, tienes más obras de la carne que del espíritu, puede ser parte del juicio de las malas obras. Mira, por lo que yo he estudiado, obviamente hay bastante discrepancia por lo que yo he logrado incluso entender de la gente con la que me formé, gente con la que, autores que he leído. Las obras de la carne, a ver, no existe, digámoslo, a ver, la forma en que quiero entenderlo así, y he tratado de entenderlo así, y quiero que ustedes también lo entiendan así. No es que sea una proporción, por ejemplo, 51% bueno y 49% malo pasaste. Habla de una consecuencia, de una vida consecuente. Las obras de la carne siempre nos van a llevar a pecar porque están en nosotros. Nosotros somos carne. Entonces las obras de la carne siempre van a convivir con nosotros. Ahora, si nosotros nos dejamos guiar y nosotros vivimos por y para las obras de la carne, no hay nada que hacer por muchas cosas buenas que hagamos. Pero si nosotros no vivimos para las obras de la carne, sino que vivimos para Cristo, aunque nos estén picaneando, aunque nos tropecemos, yo quiero entender que no nos pasaría nada en este juicio de obras malas. No sé si me logro explicar, Fernando. ¿Y qué pasa con las personas que se arrepienten en último momento? Porque así como esta persona que estaba siendo crucificada con Cristo, se arrepintió en el último momento y fue salva porque el Señor le dijo, ¿no?, que iba a estar con él en el paraíso. Sí, pero ahí entra Jesús directamente actuando y Jesús salvando, ocupando una dispensación divina que él tenía. Él puede Sí, salvar, pero claro, discrepa un poco de lo que nos enseñan los apóstoles hasta ahora. De que uno tiene que entonces, vivir de que uno tiene que vivir una vida, una vida una vida de arrepentimiento y que las obras del arrepentimiento sean manifiestas en nosotros. el tema yo creo que pasa porque el Señor te dice que creas en Él. Así como Exacto. Pedro, por ejemplo, le dice al carcelero y le dice, cree y serás salvo tú y tu casa. O sea, Uh-huh. cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces no le dice, haz una buena obra o de aquí cambia de vida, sino que esto es un contraproducente de lo que hace Jesús en ti. Pero ¿qué ocurre con las personas que mueren de un momento a otro y están en el último suspiro y creen en Jesucristo y se arrepienten? Yo quiero creer que es un asunto netamente con la
quiero creer que, opinión del ex, Pablo, no Pedro, hereje. Ya, oye, Pedro y Pablo son iguales casi, ya, perdónalo, Esteban. El Kevin, el Kevin está preguntando eso porque quiere hacerla. No, 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 no. Carrear y al Yo quiero, último- yo quiero creer No, sí, que, sí. yo quiero creer que esto tiene que ver con un asunto netamente de corazón y de intencionalidad. El evangelio no es algo que yo, un, dos, tres por mí y soy por todos mis compañeros y soy salvo. No, aquí tiene que haber una consecuencia, tiene que haber algo que realmente que hay un arrepentimiento genuino. Hay algunas confesiones, incluso de la que yo vengo, que es la Iglesia de Cristo, en que dicen que esa gente así no se salva. ¿Por qué? Porque no se han bautizado y porque no han demostrado una vida de arrepentimiento. Pero yo quiero creer que hay un asunto más que de que si realmente fue que lo hizo como una forma de salvarse a último momento porque tenía miedo de morirse. Quiero creer de que realmente había una intención de ser salvo y que aprovechó la última instancia. Quiero Oye, creerlo. Exe, disculpa, con Ujú. respecto a lo que estáis diciendo, y con lo que dijo también, yo creo que también tiene que ver con la soberanía de Dios, porque en realidad Claro, hay cosas que nosotros nunca vamos a entender y quizás cuando lleguemos al cielo nos vamos a encontrar con personas que nunca imaginamos que podrían estar. Y todo eso se basa en la soberanía de Dios, porque es Dios en este caso quien da la salvación. Ahora, si bien hay cosas que, por ejemplo, uno, no sé, pues si tú veis que un loco fue malo toda su vida y hasta el último día de su vida fue malo, yo creo que ni siquiera ahí tenéis la autoridad como para decir este loco se perdió, porque en realidad nadie sabe lo que en el último segundo puede pasar. Po. Y con respecto al mismo, como ejemplo que daba el Kevin, con respecto al ladrón que está en la cruz, ahí tú veis los dos casos, pues hay personas que quizá en el último momento entendieron y fueron salvos, otras personas que simplemente en el último momento decidieron no creer, decidieron no ser salvos y desecharlo. yo quiero creer que también tiene que ver con un asunto de saber si yo lo quiero pensar así, yo soy consciente de mi pecado. Por ejemplo, siguiendo el ejemplo de Jesús y los dos ladrones, uno siempre supo que era pecador y reconocía que Jesús era el Hijo de Dios. Él, Sí, no, pues él, lo ni- reconocí. él en ningún momento dijo, no, pues si yo también soy, yo soy pecador y tú también. No, 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 no quiso ponerse a su nivel, sino que él reconoció que él era el Hijo de Dios y que él era pecador ante él. Él entendió su pecado. Él siempre supo que él estaba pagando justamente por lo que yo enseñé ayer en MIC, de que uno es consciente, el pecado es personal y uno es consciente de su propio pecado. Entonces, eh, él era consciente de su pecado y no se lo ocultó ni nada, sino que siempre transparentó su situación de pecador y se la expone a Cristo. No así el otro, que el otro que el otro quiero entender yo, de que el otro culpaba a las circunstancias de su pecado y no asumía su propia culpa de que él pudo haber optado otra vida. Pero no, el pecador arrepentido, perdón, el ladrón arrepentido dice, yo pequé, sí, lo reconozco, yo soy pecador, pero ante ti no lo escondo, sino que te lo expongo y te pido tu misericordia. Cambia, por eso se salva. Ah, ya. ¿Se Yo entendió? creo que hay cosas que de pronto como que solo Dios las va a saber. Y que como dice Esteban, están como dentro de su soberanía y uno no es quien para juzgar, No. porque solo Dios sabe. Y también viene de una deformación bíblica también, quiero entenderlo yo. Eh, a veces los teólogos en general, no estoy hablando de los teólogos de ninguna corriente, todos los teólogos solemos ser bastante duros en ese sentido, puntualmente en ese apartado. Somos bastante duros. ¿Por qué? Porque no, eh, eh,
tenemos tanto celo porque la gente entienda que tiene que vivir una vida bastante basada en lo escritural, que a veces que a veces no permitimos que el Señor se manifieste, no por sobre la Biblia, sino que no deformándola tampoco, sino que ocupando esos versículos que tal vez no son la base doctrinal, pero son la base del Evangelio. Porque en la parte de la Biblia en que dice que Dios es amor, no me da a mí el piso doctrinal de una iglesia, pero sí me habla del que me llevó a entender eso, que fue su amor. No Profe, sé si me explico. ¿Sí? disculpa que te interrumpa. Bueno, me dejaste claro de que las obras de la carne no es lo mismo que las obras malas en el momento del juicio. Pero sabes que todavía no puedo entender qué obras malas del momento del juicio podrían causar esto. Si tienes ejemplo para yo entenderlo, porque me confunde. No todo el que me dice Señor, Señor, va a ser salvo. Señor, yo hice muchas obras por ti, expulsé demonios, sané enfermos. ¿Cuál fue la finalidad con la que lo hiciste? ¿Glorificarme a mí o glorificarte a ti? Para afuera. O sea, sería un tema de conciencia. Está claramente. ¿Dónde está tu obra? Por ejemplo, yo me pude haber caído muchas veces. David se cayó y se cayó feo. ¿Cuál fue el pecado de Saúl? Hacer un sacrificio cuando no le correspondía hacer. ¿Cierto? Pecado, entre comillas, más suave. Pero su intención era hacer las cosas a la pinta de él, sobrepasando la orden de Dios que había sido dada por intermedio de Samuel. ¿Qué es lo que hace David? David se mandó un condoro heavy, porque urdió todo un plan para deshacerse del marido de la niña con la que se mete, pecando obviamente. Eso, Betsabé. Después les cuento la historia del nombre ese. Entonces, el pecado con Betsabé, aparte de adulterar, yo creo que no fue una vez, yo creo que fueron varias veces. Después urde todo este plan para matar al marido y dejar la viuda y él quedarse con la señora, aún teniendo señora y varias. Entonces, imagínense, hacen un tremendo plan para tapar todo su pecado y toda su cochina. Pero ¿por qué David fue salvo? ¿Por qué David lo perdonó? Dios lo perdona? Porque él expuso su pecado. No lo escondió ni lo justificó. Y acató callado el castigo. Se arrepintió, Dios lo perdonó, si bien no quitó las consecuencias, pero sí lo perdonó. Y él en ningún momento dice, Señor, no me quites el reino. El que fue lo que dice, no me alejes de tu presencia. El Salmo 51 dice todo. No me alejes de tu presencia. No quites de mí tu espíritu. O sea, él le da lo mismo ser el rey, vivir, volver a pastorear ovejas. Le importaba un cuesco eso. Él no quería perder la comunión con Dios. Saúl le da lo mismo. Saúl quería quedar tranquila con su gente. Que no se le enojaran los soldados. Que no se le pusieran nerviosos. ¿Se entiende? No tengo otro ejemplo. Bueno, sí tengo, pero yo creo que este es el mejor. ¿Sigamos? Sigamos. Rechazo del Evangelio. ¡Auch! Esta es la causa de la condenación. Que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz porque sus hechos eran perversos. Después de Juan 3:16 viene esta explicación de la luz que es maravillosa
y que a veces no la tomamos tanto. Aquí sigue hablándole a Nicodemo. El rechazo del evangelio así de frentón también va a provocar que la gente en el juicio se vaya para el otro lado. Estamos claros con eso. Y ojo que es una conducta totalmente natural del hombre. El ser humano rechaza el evangelio. El ser humano no lo quiere. Me tengo que ir, que está buenísima la clase de los bendiga. Ya se va. Ah, bueno, ya se fue el se vaya. Bueno, Kenia, tú le dices que le dijimos gracias, que lo queremos mucho. Te dejo el recado. Y eso habla también de la perversión del hombre y de la degeneración de su mente. Estamos hablando de que cuando uno llega a rechazar el evangelio es porque ya no sé qué está pasando en tu cabeza. Cuando a ti te exponen el evangelio, si nosotros lo pudiéramos exponer como lo hemos expuesto en estas 8 clases, y aún así la gente lo rechaza, ya no sé qué podría pasar. De verdad. Pero, o sea, yo creo Ujú. que tú no, nos podrías ayudar en esa parte, porque tú nos contaste que viviste una etapa en que te alejaste Ujú. entonces podrías, no sé, como darnos indicio de los primeros principios o pasos en el cual tú empiezas a formar esto de tratarte de alejar del evangelio. O sea, igual es como, disculpa, ¿no? Si toco algún filamento delicado, pero No, si eh, no es yo creo delicado. que Lo que pasa es que a mí me pasó, yo creo que fue la suma de los factores lo que creó la tormenta perfecta. Eh, yo venía de salir del Instituto Bíblico súper joven. Yo salgo del Instituto Bíblico con 19 años. En mi último año de Instituto Bíblico, yo empecé a hacer clases en el mismo instituto a los alumnos de primero. Eh, eh, la iglesia en la cual yo estaba me pagaba un sueldo por ser líder de jóvenes y aparte me llegaban unas lucas como profe del Instituto Bíblico. Y mi vida giraba en torno a la iglesia. Yo de los 7 días de la semana, yo 6 estaba en la iglesia. En esa época yo en paralelo estaba estudiando análisis de sistemas. Entonces yo salía de clases a la 1:30 de la tarde y me iba a la iglesia. Me pasaba a comer algo por ahí y me iba a la iglesia. Estaba a las 3 de la tarde en la iglesia. Yo, si tenía que hacer mis tareas de análisis de sistemas, como había un computador allá, hacía mis tareas. eh, Estaba en la biblioteca estudiando, preparando mis clases, preparando mis tareas. Entonces, el único día que yo no estaba en la iglesia creo que era el jueves, pero el martes yo estaba, porque había en clase de instituto bíblico, el miércoles había discipulado en la iglesia y yo a veces me tocaban algunos ciclos de discipulado, entonces enseñaba también en mi congregación, vayan sumando, enseñaba ya a esa edad. Tenía los jóvenes que nos juntábamos los sábados. Los viernes también habían clases en el Instituto Bíblico. En los veranos también había un programa, digámoslo así, para estudiar y para hacer evangelismo a través del estudio, donde se enseñaba inglés con la Biblia y gente iba y aprovechaba también de enseñarle otras cosas. Entonces yo no paraba, entonces yo no veía el mundo exterior. Habían varias chiquillas de la iglesia que me gustaban y mi pastor me decía, no, porque esa no te sirve, que sea aquí, que sea allá, que sea allá. Resultado, miré para afuera. Y cuando miré para afuera, el ex empezó a tambalear. Después de eso, todavía estando en la iglesia y teniendo una polola no cristiana, ¿qué es lo que hago? Me empiezo a ir a la Biblioteca Nacional a buscar Biblias que yo no conocía, salvo de nombre. Empiezo a leer Biblias muy rebuscadas que están en la Biblioteca Nacional. Las empiezo a conocer, empiezo a sacarle fotos para llevarlas, para mejorar un poco mis clases. Y empiezo a conocer gente que tiene relación con la masonería.
Me dicen, nosotros tenemos Biblias más bacanas que esta. ¿En serio, si quieres ir? Ah, ya. Listo. Segundo golpe. Tercer golpe. Empiezan a haber problemas entre los líderes de la congregación y yo en el medio, de los dos lados tirándome. Tercer golpe. El ex se va de la iglesia. Y eso provocó de que yo estuviera 3 años afuera. ¿Por qué rechacé el evangelio? Porque yo estaba tan dentro de la luz que la luz me quemó los ojos. Yo estaba tan encima de la luz, así como mi micrófono, tan encima de la luz que me cegué, me encandilé. Entonces, ¿qué es lo que pasó? No sé si se han fijado en el campo de que a veces vienen los conejitos, uno se encandilan y uno los pasa a llevar y ¡pum! Se fue el conejito. Me pasó eso. ¿Por qué? Porque no tenía la madurez necesaria. Y también fueron bastante prohibitivos conmigo. O sea, un cabro de 19 años, por muchas responsabilidades que tiene en la iglesia, le gustaría tener a alguien, si convengamos, si uno es ser humano. No, y con esto no estamos inventando la rueda. Yo de verdad quería conversar con las niñas que habían en mi congregación de mi misma edad, o de las congregaciones con las cuales visitábamos. También cristianas de buen testimonio, todo, pero no. Me decían, no, es que yo no llegué aquí, es que te vas a ir a estudiar a Estados Unidos, no puedes tener relaciones aquí, aquí, allá. Me jodieron. Entonces, suena súper humano lo que estoy diciendo, pero eso pasó. Tenía 19, 20. O sea, era demasiada presión para alguien no tan maduro. ¿Se entiende? Entonces la inmadurez también puede provocar de que alguien se aleje del evangelio. ¿Sigamos? Parte 3, el galardón. La parte bonita. Dice, ya, esto sí que es power. Primera de Tesalonicenses 4, del 15 al 17 dice, conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntos con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Esto Pablo lo escribe en su primera carta a los tesalonicenses, que incluso, según un estudio y conforme lo que yo también entiendo, es la carta de Pablo más antigua que está registrada en el Nuevo Testamento. Por ahí, por el 47. Podríamos fecharlo así más o menos. El arrebatamiento, Pablo lo enseña como una promesa de que Él volverá. Y eso provocó de que mucha gente pensara de que Cristo venía casi ya. Sí, fue muy... Tuvo que bajar un poco los humos en 2 Tesalonicenses porque todos pensaron con esta afirmación de que Él venía luego, de que venía ya mismo, o sea, ya. Y da mucho detalle de cómo va a ser ese momento. Él dice, conforme a lo dicho por el Señor. Afirmamos, cuando habla el plural, habla de algo que estaban todos de acuerdo. Que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, no nos van a adelantar a los que hayan muerto, porque Él mismo va a descender del cielo y con voz de arcángel, los muertos que murieron en Cristo resucitarán primero. Y luego, los que estemos vivos, nos vamos para arriba. Aquí los testigos de Jehová mueren, señores. Con esto se murieron. Y todos los que también, aquí yo no me voy a meter con que si la iglesia tiene que pasar, que esto va a ser antes o después de la tribulación, no.
Eso harina, esa es otra sopa. Eso, Esa es la de Pilato. no, no es la de Pilato, es la de del que son las 9:15 y todavía estamos aquí, po. Kenia. La Kenia levantó la mano. Se llevó el rato. Ese es el rapto. Fue sin querer, ya, démosle. No, tranquila, Kenia. Entonces, como les iba contando, aquí eso de que si viene antes o después la tribulación, no lo vamos a ver ahora. Aparte que eso también última vez, porfa, que me desconcentro. Eh, a lo que voy. El arrebatamiento tiene que ver con algo que es visible, ¿ya? Pablo está dando claras luces de que esto va a ser visible. Ok, convengamos que Jesús habla en Mateo 24 de otra cosa, del que estaba al momento ya no está. Pero entendamos el contexto. Cuando Jesús dice eso, habla de que alguien que era parte tuya deja de estar. No habla de inmediatez en ninguna parte. ¿Mm? Pero obviamente estoy hablando de lo que... Ahí por favor también escudriñenlo ustedes. No. Y Pablo aquí nos da la luz de cómo va a ser ese momento. Y ese momento todos los que hayamos estado en Cristo, tanto vivos como muertos, nos vamos. Y una promesa que está. Y eso va a ser el galardón de todos los que perseveran. O sea, si esta imagen, traté de buscar la imagen más decidora, pero si esta imagen no es capaz de darte esperanza en medio del sufrimiento, en medio de la enfermedad y de todo lo que estamos pasando, esto, no sé no sé cómo hacértelo entender. Es maravilloso lo que nos viene. Alguna gente me dice, pucha, es que me da miedo el apocalipsis o lo que viene. No tiene por qué darte miedo. Si estás en Cristo, te tiene que llenar de alegría, te tiene que llenar de gozo, porque es lo más lindo del mundo lo que te va a pasar. Y ojo, trata de enseñárselo a todo el mundo, para que todo el mundo entienda de que va a pasar algo espectacular. Yo me imagino el Twitter, yo me imagino las redes sociales en el momento que esto ocurra. Imagínate, la tierra empieza a temblar, ¿cachai? El mar empieza a devolver sus muertos, los cementerios empiezan a abrirse, y de repente dicen, ¿qué está pasando? El cielo se abre de todos colores y aparece él. Oh, chan chan. Todos los que no le creyeron, listo, junten agua, cabros. Y la gente que murió en Cristo, Hashtag. la gente que murió en Cristo empieza a salir de sus tumbas y empieza a levantarse al cielo. Y nosotros, los que estamos aquí, también empezamos a flotar. Así Es- como Trunks. así, esa imagen a mí me vuelve loco. De felicidad, y como que yo digo, ¿cuándo va a ser? Por favor, Señor, ¿cuándo va a ser? Quiero vivirla. Quiero estar ahí, no quiero despertar para subir, no, quiero verlo parado. Quiero ver cómo mi familia se empieza a elevar conmigo, cómo mis hermanos de la iglesia empiezan y pasa lo que puse en la imagen. ¿Qué pasó? Mi madrina dice cómo todos los hermanos empiezan a quedarse. Esa es la maldad de su corazón. Perdona. No, está bien. Puede que pase también. Miren lo otro. ¿A dónde nos vamos? A un lugar preparado para nosotros. Juan 14:2-3 dice, en el hogar de mi padre hay muchas viviendas, y si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar, y si me voy y se lo preparo,
vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. O sea, Cristo personalmente nos va a venir a buscar. No tiene mayor interpretación que eso, creo yo. O sea, el que cree estar firme, mire que no caiga. Exacto. Muy bien, Zack. Estrellita para ti. O sea, imagínense, Jesús mismo viene a buscarme. No sé si logran dimensionar lo que les acabo de decir. Jesús mismo viene a buscarme para llevarme a un lugar que Él mismo preparó para mí. ¡Wow! Entonces, ¿se dan cuenta de la clase de Señor al que servimos? Tenemos un Señor que prefirió hacerse hombre, dejó todo lo que tenía para morir en una cruz por todos los pecados de la humanidad, pasados, presentes, futuros. ¿Para qué? Para que yo sea salvo, reconciliado con el Padre, para quitar mi condición de pecado, ser justificado a través de su sangre que se botó todo en la cruz, y por la cual yo soy justificado y perdonado, y después que yo vivo una vida en consecuencia a dicho sacrificio, Él me promete que me va a venir a buscar independiente si estoy vivo o estoy muerto, pero viene por mí. No sé qué otra explicación darle. Así como, oh, wow. Y lo más lindo de todo, esto es lo que más me gusta, que la muerte morirá. Apocalipsis 21:4, Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Las primeras cosas es un término hebreo que habla de dispensaciones, que ese otro tema que hay también para largo, en que habla de que las primeras cosas eran las que se estableció Dios cuando tenía primero una relación no con el mundo entero, sino que puntualmente con Israel. Entonces, y son las cosas con las que se fundó este mundo después de la caída de Adán. Y a través de la caída de Adán vino la muerte. Con la venida de Cristo existe todavía la muerte, pero la muerte no es capaz de retenernos a nosotros. Por eso tarde o temprano, cuando Él vuelva, nos tiene que liberar. Porque Él ya pagó eso. Pero la muerte también está condenada a muerte. ¿Por qué? Porque la muerte es una condición en la cual solamente los que no han accedido a esa salvación de Cristo pueden seguir manteniendo. ¿A qué me refiero yo con esto? Si yo vengo al Evangelio y lo vivo y me mantengo en él, la muerte, independiente de que me llegue, no me va a tener para siempre, sino que va a llegar un momento en que me tiene que liberar. Porque la muerte no es propietaria de mí. Yo le pertenezco al Señor. La muerte, cuando Él bajó a los cuando Él muere, Él se lleva las llaves de la muerte. Por consiguiente, Él vuelve de la muerte, y así como Él volvió de la muerte, yo también voy a volver de la muerte. Suena trabalengua, pero estoy siguiendo los pasos lógicos. No sé si me expliqué bien. Entonces la muerte como tal no va a existir. Por consiguiente, la muerte va a morir. El concepto de muerte que nosotros tenemos es física, de que se nos desconecta se nos desconecta los órganos internos, el cerebro deja de emitir ondas eléctricas hacia los órganos y se acaba la vida. Pero esa es la vida biológica. Pero la vida espiritual sigue viva. Y cuando nosotros vivamos en esa eternidad, nuestro cuerpo incluso va a estar glorificado. Entonces también vamos a resucitar igual como Jesús resucitó, porque acuérdense que Él mismo dijo que nosotros íbamos a resucitar como Él resucitó. Entonces nosotros vamos a vivir en este cuerpo glorioso, en esa dimensión de gloria. Entonces la muerte como tal no va a existir,
y por consiguiente va a morir y vamos a vivir eternidad. ¿Ya? ¿En qué vamos a vivir? En la gloria de los santos. Romanos 8:17. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues, si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. ¡Wow! O sea, imagínense vivir en ese lugar. Vamos a tener parte de, vamos a ser parte de su gloria también. O sea, imagínense, yo lo veo así. La gloria de Dios es un lugar que solamente pudo ser vislumbrado por pocas personas. Estamos hablando de que los profetas del Antiguo Testamento tuvieron pudieron ver ciertas partes. Ezequiel fue uno de los que más vio. Pero cuando ve el gran trono de Dios y todo eso, eh, pero la gloria de Dios así manifiesta y patente, ningún humano la ha podido ver, ni la ha podido palpar. Pero nosotros, todas esas imágenes que a veces llegan a dar susto, pero son maravillosas, todas esas imágenes eh, se van a hacer reales y las vamos a vivir y las vamos a poder tocar. Esa dimensión llamada gloria de Dios va a ser algo real, no va a ser una visitación. Cuando hablamos de que vienen los avivamientos, es una visitación de la gloria de Dios. El nombre lo dice, visita. Esto es permanente. Esto es mi casa. Aquí vivo. Yo vivo en la gloria de Dios. Eso es lo que va a ocurrir. Y lo último, el gozo de vivir con Cristo. Ya no habrá noche, no necesitará luz de lámpara ni de sol, porque el Señor, Dios, los alumbrará y reinará por los siglos de los siglos. Aquí es donde todas las promesas se hacen reales. Y por eso busqué una imagen con Cristo abrazando a alguien. Porque va a ser el momento en que nos vamos a abrazar. Hay una canción súper antigua que dice que cuando veamos a Jesús, sabremos que todo valió la pena. Las penas de la vida van a ser leves cuando veamos al Señor. En la vista de su rostro disipará todo dolor. Así que corre valiente hasta ver a tu Rey. Imagínense cómo va a ser ese día. Cuando Jesús diga, Exe, Eve, Zapka, Fernando, César, Mari, Patti, Kenia, Seba, Esteban, vengan. Peleaste tanto y te abracé. Fue tan duro la vida, te pasó esto, y te desarme y te cuente todo lo que viviste aquí. Y te diga, pero todo lo hiciste pensando en mí. Bienvenido a casa. Y que ya no haya luz, que ya no necesites del sol, que no exista coronavirus, que no exista ni una enfermedad, que no existan las lágrimas, que ni siquiera sea necesario el sol. No sé si me explico. Ese momento glorioso de vivir con Él para siempre. Y yo digo, wow, todo lo que está pasando va a valer la pena. El encierro, la cuarentena, las pruebas, las enfermedades, los procesos duros, las caídas, los tropiezos, todo va a valer la pena. Todo. Y aún en medio de esta noche que estamos viviendo, con una pandemia que algunos dicen que van a estar 2 años, que a pesar de la vacuna esto no se va a agotar, porque si bien la vacuna puede que esté este año, entre que el mundo logre vencer para pasar otros años más, no sé. Todo esto
me da a entender de que va a valer la pena. ¿Por qué? Porque va a llegar el día en que, independiente si esté vivo o esté muerto, Él me va a venir a buscar y va a decir, te preparé un lugar espectacular para vivir conmigo. Ay, perdón, es que solo imaginármelo me da como, no sé. Eh, va a ser lindo ese momento. Y lo anhelo, ¿ah? Y yo sé que viene pronto. Y aunque ese venir pronto suene cliché, y esto que yo le acabo de contar, muchachos, lamentablemente nadie lo enseña ahora. Estamos hablando de que a veces la iglesia se preocupa de enseñar a ser un buen cristiano para vivir aquí, que ser un buen cristiano para vivir allá. Que a veces nos agarramos de las mechas por lecera, que estamos preocupados de que, que aquí, que allá, sabiendo que hay una urgencia por predicar esto, de que hay una urgencia por enseñar, predicar el evangelio, de sufrirlo, porque vale la pena. Por eso los primeros discípulos murieron sabiendo que valía la pena. Por eso a las personas que quemaron la Inquisición con las Biblias traducidas al español, al francés, para que nosotros pudiéramos tener esto, chiquillos, valió la pena. Ellos murieron felices de toda la gente que en este país dejaron tirar en la ladera del Santa Lucía o tiraron al mar desde el Cerro Barón para abajo en Valparaíso. Ellos les daba lo mismo, ellos morían felices porque valía la pena, porque había algo superior, valía la pena, porque ellos sabían, porque ellos entendían lo que les acabo de enseñar humildemente en esta tarde noche, que valía la pena, que vivir una vida de santidad, que vivir una vida eh, predicando el Evangelio, enseñando la verdad, amando esto y abrazarla hasta la muerte, vale la pena. Que vale la pena buscar al Señor todos los días, que independiente de la enfermedad, independiente de lo que pase, que vale la pena, que todo lo vale, que el mundo entero sepa, que la iglesia primero entienda de que el mundo tiene que saber de que Cristo viene pronto, de que va más allá del programa, de la alabanza, de de lo que nosotros podamos hacer, de lo que yo pueda servir, de lo que de la cantidad de gente que me pueda seguir, o de los libros que yo pueda escribir o yo pueda leer. No, tiene que ver con la urgencia de manifestar la luz que nosotros tenemos, porque el mundo está chillando, pero desesperado, porque nosotros los hijos de luz manifestemos la luz que tenemos, porque vale la pena, porque vale la pena morir por esto, vale la pena vivir por esto. Todo lo que yo he leído aquí me ha enseñado de que vale la pena. En lo personal valió la pena que me agarrara con mi papá porque no me quedé en la iglesia de la familia. Ha hecho que valiera la pena. Que valiera la pena los 3 años que estuve afuera. Porque me abracé más que nunca a esto. Que valió la pena. Que vale la pena pelear por el internet para que sea mejor, para poder explicarles esto. Que vale todo la pena. Que vale la pena
todo el tiempo que gasté por salvar a aquellos chiquillos que el Señor me permitió bautizar yo mismo y que ahora sirven al Señor en nuestra iglesia, que valió la pena, que valió la pena todo el esfuerzo que mi esposa hizo por correr para salvar a su tío y que se pudo ir con el Señor. Valió la pena. Todo lo que hagamos por el Evangelio vale la pena. Vale todo. Lo vale todo. Vale la pena. Vale todo. Unos dicen que no vale la pena vivir estos desvaríos, esta mentira. Si vivir por Cristo es una mentira, feliz vivo esta mentira. Porque en medio de esta mentira lo único que he visto ha sido verdad. Aquí me dijeron de que mi Señor me cuidaría, me proveería y aquí estoy. La enfermedad tal vez ha pasado por afuera de mi casa, pero no me ha tocado. Que de un vientre que no podía producir vida la tengo ahí arriba durmiendo. Esa es la mentira que dicen. Amo la mentira esta. Vale la pena. Porque al final, independiente si muero o vivo, la escena que les tengo puesta ahí va a ser real. Y voy a abrazar a mi Señor. Para ir terminando. El galardón es consecuencia de la vida cristiana. La perseverancia y la cruz te van a acercar al galardón. Que vamos a ser juzgados por nuestras obras conforme al Evangelio. El Evangelio va a ser el filtro. Después del juicio va a venir la recompensa. Que las obras juzgadas son las que hago producto de la vida, de mi vida en el Evangelio, de lo que ella produce en mí. Que el rechazo del Evangelio y las malas obras van a acarrear juicio. Y que seremos arrebatados para disfrutar el galardón que es la vida eterna. Que viviremos en un lugar preparado por Jesús personalmente y con Él. Y que la muerte y las aflicciones ya no van a existir jamás. Terminamos, muchachos. Terminamos. Este ciclo, Bíblica Fe no se termina. Vamos a seguir la próxima semana con lo que les dije, el panorama de la Biblia. Pero termina el Evangelio de Cristo. Eso fue la que lamentablemente el internet de la semana pasada no me dejó contarles. Disculpen que no hayamos demorado 1 hora 30, casi 1 hora 40 de clases, pero había que hacerlo. Era la forma en que tenía que terminar este ciclo. Ya la otra semana partimos con otro. Eso. Perdonen el exabrupto y que me haya quebrado un poco, pero algunos me tratan de que soy demasiado intenso. No puedo no vivir intensamente el Evangelio. No puedo ser, no puedo, no puedo. Me enamoré de la Biblia, pues chiquillos, ¿qué quieren que haga? Me enamoré de su cruz. No puedo no enseñar esto. Y no puede molestarme el curso que están tomando las cosas en la iglesia. Y, ojo, hay que seguir con esto. Por favor, llévense esta luz, esta ampolletita, este fosforito, llévenselo y enciendan la luz a los demás. El mundo nos necesita, chiquillos, desesperadamente. Apenas pase esto, hay que salir corriendo a hacer algo. Hay un montón de gente que nos va a esperar, nos están esperando ya. Eso. ¿Oremos? Eve, dígame, que paraste el dedito. Sí,
Quería dar gracias, Exe, por el cariño y por esa pasión que dices que nos transmite a nosotros. Fue de bendición repetir esta clase porque no hubiéramos perdido todo esto que nos enseñaste hoy día. Y gracias por transmitirnos esa pasión, ese amor por enseñar la palabra, que eso pueda germinar en nosotros y podamos hacer lo mismo con muchos que están esperando este pan, esta luz que tú estás entregándonos en este momento. Gracias de verdad a ti, a Marga, a la Chiqui por regalarnos este tiempo. Es que si no se pudre esto, pues esto es como, yo insisto que si no le enseño, y ustedes son fruto de algo que yo siempre le comenté a Marga desde hace muchos años. Yo siempre tenía algo aquí. Era decir, ¿en qué momento hablo? Estoy desesperado. No puedo hablar. Hay algo en mí que no puedo hablarlo. Llegó la pandemia. Y yo dije, bueno, me acordé de Carlos Anaconda en su libro Hoy me vio Satanás y cuando el pastor, porque venía recién convertido, no lo dejó predicar en la iglesia lo que el Señor había puesto en su corazón. Y él dijo, ¿dónde puedo ir a predicar? Si quiere, vaya a las villas miserias, los campamentos de ahora. Y se fue. Y el Señor lo ha usado todos estos años. Hay que hablarlo. El Evangelio no acepta un no por respuesta. La verdad de Cristo, la verdad escritural, no acepta un no por respuesta. Jesús nunca aceptó un no por respuesta. Los apóstoles tenían que lidiar con la cárcel. Los que murieron, a los que llamaron Canuto. A Juan Canut de Bonn le tiraban las basenicas para afuera y no le importó andar todo sucio ni nada. Él iba feliz predicando la locura esta, la herejía esta. Y sí, yo siempre echo para la broma en la palabra hereje, pero si el mundo nos considera herejes por hablar esta verdad, somos los herejes más grandes. Así que, eso, chiquillos. Vuelvo a pedir disculpas si me emocioné mucho, pero es que es un tema que a mí me vuelve loco, de felicidad. ¿Ya? Hola, Cristian, ¿cómo estáis? Oremos, ¿les parece? Gracias, Señor, por esta tarde y noche que pudimos no terminar Biblia y Café, pero sí terminar lo primero que aprendimos en Biblia y Café. El Evangelio de Cristo que se nos alargó un poco, tuvimos que repetir un par de clases, a veces por cosas técnicas como la clase 3, me acuerdo que tuvimos que hacerla de nuevo porque no la grabé y se conectó mucha gente ese sábado. Ahora que el internet no me ayudó mucho la semana pasada, pero que parece que valió la pena porque eh, se pudo explicar mejor todo lo que has puesto en el corazón desde hace tantos años. Papito, gracias. Gracias por los que están aquí, por los que alguna vez estuvieron también y que por esas cosas de la vida no están. Yo sé que hay uno puntualmente que sí quería estar aquí siempre y ahora lamentablemente está en el hospital todavía, Iván. Lo bueno es que ya no hay COVID en sus pulmones, y eso me alegra. Viene un proceso de recuperación largo, pero tú vas a estar ahí. Y te doy gracias por la vida de los que siempre han estado aquí, por Patty, por Mari, por el Kevin, por Esteban, por Fernando, por Bruno que se nos conectó una vez, por la pastora, por Zapka, por la Eve con Cristian que siempre se tomaban un tiempito, incluso tomaban 11, Señor, y les podíamos acompañar. Eh, Me acuerdo también de Enzo que se nos conectó, Iván, que ahora está, lamentablemente la enfermedad no lo dejó continuar, y tantos más que a lo mejor no me recuerdo ahora, por la Kenia, por el Seba, que fueron los primeros en unirse, ¿no? Gracias por ellos, papá. Gracias por su corazón que se ha dejado enseñar. También por Marga, Señor, que fue la que usaste para picanear un poco para que nos lanzáramos, papá. Gracias por la vida de cada uno de ellos, Señor, porque
me has regalado la oportunidad de plantar algo de esta locura mía. Esa locura que nació cuando tenía 16 y agarró una Biblia. Y todavía no se me quita. Gracias, papá. Gracias por la vida de todos ellos. Tú me haces feliz haciendo esto. Gracias, papá. Que sea una noche de descanso. Que sea una noche de sanidad. Que sea una noche de gozo. Y que sea una noche contigo. Gracias, papá. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ya, gente linda. Los quiero mucho, ¿ya? Cariños, Pati. Un abrazo para todos, chiquillos. Gracias, Exe. Gracias. Cariños para ti. Muchas familia. gracias, profe. Chao. Cuídense. Hablamos.